Bien, los veo muy activos, los veo pilas. Muy bien, muy bien. Un momento, por favor, mientras que comparto el material. Bien, observen el material, ¿verdad? Sí, Sí, profesor. Muchas gracias. A ver, me presento, señores. Soy Pedro Manayay, docente de habilidad verbal y en efecto docente también de este curso de maratón de lectura de diarios. Bien, conmigo vamos a desarrollar este curso. En ocasiones de repente también textos en inglés, también de repente textos en español. Bien, según cómo se vaya presentando, pues, ¿no? El horario semana a semana. ¿Estamos de acuerdo? Eh, a ver, ¿de qué trata el curso? Bueno, el curso es complementario a, digamos, tanto los textos en inglés como los textos en español. ¿Por qué? Porque aquí vamos a analizar textos y el objetivo es interpretarlos para llegar a la comprensión cabal de ellos, a la comprensión total de ellos y así poder, mis estimados, ¿no? Eh, cuestionar, digamos, criticar, bien, preguntar, debatir, reflexionar. Profesor, ¿por qué queremos hacer eso? Porque eso es lo que se pide que el estudiante universitario desarrolle. ¿Estamos de acuerdo? Justamente por esa razón es que se te evalúa a ti el curso de habilidad verbal. Bien, para que tengas esta capacidad de comprender los textos cabalmente y luego avances a la lectura crítica, es decir, que puedas cuestionar, puedas criticar, puedas rebatir. ¿Por qué se te pide que tengas esa capacidad? Porque el estudiante universitario tiene que desarrollarse de esa manera. Es decir, el estudiante universitario no puede llegar al salón, simplemente sentarse y escuchar al profesor, no e irse a su casa, no. El estudiante universitario no opera como una esponja que solamente absorbe conocimiento. El estudiante universitario genera conocimiento también. ¿Y cómo se genera conocimiento? Discutiendo, reflexionando, debatiendo. Bien, no simplemente escuchando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el objetivo del curso. Y además te va a ayudar a ti para que entrenes cómo deberías atacar los textos pues en habilidad verbal también, ¿no? Entonces es otra forma de entrenamiento de habilidad verbal. Porque si tú simplemente piensas que habilidad verbal es leer en el momento, bien, y no tener en cuenta la teoría, no tener en cuenta la práctica, entonces créeme que vas a fallar, te va a costar mucho, ¿no? En el momento del examen. Todo que practicas, no, perdón, todo lo que practicas, todo lo que desarrollas como teoría, bien, es importante al momento del examen. Sabemos que cuando, por ejemplo, uno practica una actividad y luego tiene que desarrollarla, y como lo ha practicado de forma continua, ¿no? De forma recurrente, al momento de desarrollar la actividad, pues no lo hacemos de forma natural, de forma sencilla, de forma fácil, justamente por la práctica, pues. Lo mismo sucede en habilidad verbal, ¿no? Si nosotros practicamos, practicamos, leemos, 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 cuando estemos frente a la lectura del examen, entonces ese desarrollo va a ser, pues, no fluido, va a ser sencillo, pero si no nos acostumbramos, si no seguimos esa práctica, entonces nos va a costar, vamos a sufrir y en efecto podemos fallar mucho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver, ahora, respecto a lo que vamos a desarrollar el día de hoy, vamos a leer un artículo referido, pues, no, a una política adversa que ha desarrollado Javier Milei y su gobierno frente al lenguaje inclusivo. Bien, nosotros sabemos que ahora mismo en la actualidad del mundo este lenguaje inclusivo es pues no un tema polémico. Bien, un tema sobre el cual pues no ciertos grupos de izquierda bien tienden a apoyar la postura del lenguaje inclusivo o ciertos grupos progresistas, ciertos grupos feministas, etcétera, etcétera,
Y frente a ellos encontramos al grupo de derecha que no está de acuerdo o al grupo de conservadores que no está de acuerdo con el uso de este lenguaje. Bien, ahora en Argentina este lenguaje, por ejemplo, gracias a los grupos de izquierda, los grupos progresistas que han operado o están operando desde algún tiempo, había tomado fuerza, incluso había pasado a ser parte del gobierno, bien, de política de gobierno, pero con la nueva victoria de Javier Milei, bien, este lenguaje inclusivo se está atacando, se está prohibiendo, se está anulando, mi estimado, mi estimado. Bien, el texto de hoy trata acerca de justamente ese tópico, justamente en Argentina, y cómo es que Milei está de cierta manera atacando, pues, no esa política. Hay que tener en cuenta que el autor del texto, es decir, el autor del artículo, puede estar en contra o en favor de lo que está desarrollando mi ley. Entonces, hay que analizar también, pues, cuál es la postura del autor, no de la autora. ¿Por qué, profesor? Porque de esa manera nosotros podemos reflexionar más. No, o sea, podríamos ver si realmente la postura del autor es la adecuada o la postura pues de Milei es la adecuada, o si es que apoya la postura de Milei, si es que la postura de ambos pues no es la adecuada, si es que los argumentos son sólidos, son sistemáticos, son coherentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver, la metodología es la siguiente. Primero te doy tiempo a ti para que leas, para que revises, para que resaltes las ideas más importantes, para que luego me presentes tu opinión, bien tu postura. Luego de que te dé este tiempo, mi estimado, yo paso a leer el texto, paso a interpretarlo, a analizarlo y al final de la hora justamente intercambiamos las ideas. Bien, reflexionamos, debatimos si es que se da el caso. ¿Estamos de acuerdo? Empezamos entonces con la lectura de este texto por parte tuya. Son las 10:10, por favor, máximo 7 minutos. Empezamos 10:17 con la lectura que voy a hacer yo, con la interpretación que voy a desarrollar yo. Entonces, empieza por favor y resalta las ideas más importantes.
Bien, mis estimados, el tiempo se cumplió. Por favor, ahora me siguen con la lectura que voy a realizar, la interpretación que voy a desarrollar, para que luego intercambiemos opiniones y reflexionemos acerca de el tópico o los temas periféricos que resulten acerca de la lectura. Ya, nos dice, por ejemplo, el gobierno de Javier Milei prohibirá el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en la administración pública argentina, según anunció este martes el portavoz presidencial Manuel Adorni. No se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X y se va a evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos, detalló el funcionario. Después agregó, las perspectivas de género se han usado también como negocio de la política. La decisión está en línea con el rechazo del presidente ultraderechista a políticas de igualdad que él considera parte del adoctrinamiento del marxismo cultural y que pretende batallar. Bien, mis estimados, como pueden observar aquí en este primer párrafo, hay dos grandes partes. La primera parte es esta, ¿no? Donde se señala cuál es el tema que se va a desarrollar aquí en el artículo, ¿no? El tema tiene que ver con el hecho de que el gobierno de Javier Milei está prohibiendo el lenguaje inclusivo, ¿no? En todas las esferas del gobierno argentino. Ya no se va a poder utilizar la letra E, arroba o X para reemplazar, por ejemplo, a el masculino gramatical. Bien. Porque se entiende que para el gobierno de Milei estas formas de lenguaje, bien, son parte de un instrumento que forma parte del negocio de la política de los grupos que apoyan este lenguaje inclusivo, según pues no el gobierno de Milei. Profesor, ¿y cómo así podría ser parte de un negocio? Bueno, supongamos, por ejemplo, para que puedan ganar pues adeptos partidarios y sigan votando por ellos y para que ellos, por ejemplo, se sigan manteniendo en el poder y cobrando pues del Estado, ¿no? Podría ser esa la razón, bien, pero igual tenemos que seguir analizando. Yo te estoy dando simplemente la interpretación, bien. Profesor, ¿cuál es la otra grande parte de este párrafo? Este de aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta parte ya se nota que, por ejemplo, el autor o la autora va a estar en desacuerdo con lo que señala o ha señalado Milei, ¿no? Porque incluso mira, lo categoriza, lo describe como ultraderechista. Nosotros sabemos, pues, que si uno categoriza a otro como ultraderechista, ultraizquierdista o de derecha radical, de derecha a izquierda, es porque entiende que no está de acuerdo con esa postura, ¿no? O con ciertas políticas que desarrollen. Bien, entonces entiende que el autor o la autora no está de acuerdo con Javier Milei. Bien, no está de acuerdo con la idea que sostiene Javier Milei, porque para Javier Milei se entiende, se está adoctrinando, ¿no? A partir del marxismo cultural a las personas. Entonces Javier Milei quiere batallar contra este adoctrinamiento. Pero para el autor, la autora se entiende que no sucede así. Bien. Sigamos, entonces sigamos. Nos dice, el anuncio fue comunicado tras la reunión de gabinete de este martes, horas después de que el Ministerio de Defensa prohibiera por decreto el uso del morfema E en reemplazo de las letras A y O en las comunicaciones de la dependencia de las Fuerzas Armadas y de los organismos descentralizados. El texto publicado en el boletín oficial indica que se impondrá el uso correcto del idioma castellano porque cualquier desviación o desnaturalización del idioma puede inducir a interpretar erróneamente lo que se desee disponer u ordenar. Entonces, mis estimados, ¿qué se entiende en ese segundo párrafo? Bueno, a ver, ya de forma concreta, ¿no? ¿Qué se está prohibiendo? ¿No? El uso del morfema E, ¿no? En reemplazo de las letras A o O, por ejemplo, ¿no?
pero ¿por qué? ¿Qué se entiende? Que ese uso, bien, desde la perspectiva del gobierno de Milei, es inadecuado porque no nos permite a nosotros expresar de forma clara, ¿no? El mensaje, según ellos. Bien, no permite que el mensaje sea sencillo, bien, que sea eficiente. Esa es una de las razones del por qué no Milei o su gobierno está atacando al lenguaje inclusivo, ¿no? Se entiende también que para ellos es, pues, ¿no? Desnaturalizar el lenguaje. Bien, entonces, ellos no están a favor de esa postura o de esa línea. Nos vamos a el siguiente párrafo. Nos dice, es simplemente extender esta decisión al resto de las dependencias, señaló Adorni, quien no dio más detalles sobre el anuncio cuando una periodista se los pidió durante la conferencia de prensa diaria del gobierno y señaló que hay sectores que no se sienten contemplados en el castellano. Disculpe. Eh, el lenguaje que contempla a todos los sectores es el español. Es un debate en el cual no vamos a participar porque consideramos que las perspectivas de género se han utilizado también como negocio de la política. Sanjo, el portavoz presidencial. ¿Qué se entiende aquí, mis estimados? Se entiende que para ellos este lenguaje bien inclusivo no incluye a todos. Hay personas que de igual forma no se sienten incluidos, no se sienten contemplados con este tipo de lenguaje. Bien, pero además, ¿qué se entiende? Se vuelve a replicar, se vuelve a sustentar la idea de que este lenguaje está funcionando como un motor de negocio de política, como un instrumento de política para que se gane, pues, no poder, para que se siga no manteniendo este grupo en el Estado. ¿Y por qué se quiere mantener, profesor, este grupo, o los grupos, ¿no? Ya sea de derecha, izquierda, ¿por qué se quieren mantener en el Estado? Justamente para que puedan seguir, pues, no obteniendo los recursos del Estado. Bien. Entonces, eso es lo que se entiende aquí con la postura o con la interpretación que le da el gobierno de Milei a el lenguaje inclusivo. Bien, a ver, nos dice entonces, mis estimados, el siguiente párrafo. Adorni tampoco explicó qué acciones prevé el gobierno cuando avisa que eliminará todo lo referente a la perspectiva de género. Formulado así, podría implicar retrocesos en las conquistas del movimiento feminista en Argentina, por ejemplo, en ámbitos como el de la justicia o el trabajo. ¿Qué se entiende aquí? Bueno, que en todo caso, algunas personas, como el autor o la autora, espera que por lo menos se den alternativas, ¿no? Alternativas, ya, bueno, vas a eliminar el lenguaje inclusivo, dame alternativas, pero según el autor o la autora no se ha dado esas alternativas, ¿no? Entonces, eso trae como consecuencia, se entiende que se desarrollan retrocesos. ¿Retrocesos respecto a qué, profesor? Bueno, para el autor o la autora, respecto a ya conquistas del movimiento feminista en Argentina. De repente se entiende que para el autor o la autora se ha promovido una igualdad mayor en Argentina respecto al género, ¿no? O las feministas han ganado pues no más derechos, bien, o puede también pues no referirse a ciertos, digamos, por ejemplo, también eh, puestos de trabajo que han podido ganar también, ¿no? Las feministas. Ahora, hay que tener en cuenta también, mis estimados, aquí que el movimiento feminista no es uniforme. Por ejemplo, encontramos dentro de todo el movimiento feminista a feministas, pues, no conservadoras, feministas más radicales, por ejemplo, también feministas de género. Y me parece que las que más apoyan este lenguaje inclusivo son las feministas, pues, no de género. Y también creo que me parece las feministas radicales. Bien, son las que más apoyan. Con esto no estoy diciendo que las feministas tradicionales no lo apoyen, pero estoy hablando de
fuerza, no. O sea, se entiende que ciertos sectores del feminismo apoyan más que otros. Bien, entonces hay que tener en cuenta eso también. Bien, nos vamos al siguiente párrafo. Nos dice, para el presidente argentino, enfrentado al movimiento feminista, la ideología de género y el lenguaje inclusivo solo destruyen los valores de la sociedad. Alineado con otros líderes de la ultraderecha global, como el expresidente estadounidense Donald Trump o el líder del partido ultra español Vox, Santiago Abascal, Milei se ha puesto al frente de una batalla contra el surderío, es decir, contra los valores más progresistas. Tras llegar a la Casa Rosada, eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y poco después su partido, La Libertad Avanza, presentó en el Congreso un proyecto de ley para penalizar el aborto en Argentina, donde es legal desde 2020. Profesor, ¿qué se entiende de este párrafo? Bueno, se entiende que Milei tiene una política macro, bien, que enfrenta a las políticas de los grupos de izquierda o los grupos progresistas, porque nosotros sabemos que los grupos progresistas o los grupos de izquierda justamente son, pues, no los que apoyan estas políticas del lenguaje inclusivo o, por ejemplo, son los que apoyan las políticas a favor del aborto. Bien, entonces se entiende que Milei tiene todo un paquete de políticas que está luchando contra esas políticas de izquierda o progresista. Bien, no solamente entonces está atacando el lenguaje inclusivo. Ahora, aquí la autora o el autor lo compara, ¿no? Con otros líderes, bien, de otros países que también son descritos por ella como ultraderechistas, ¿no? Entonces, tienes el caso, por ejemplo, de Donald Trump, ¿no? O tienes el caso, pues, ¿no? De líder del partido ultraespañol Vox, Santiago Abascal, ¿bien? Que se entiende también, pues, luchan contra estas medidas de izquierda o estas políticas de izquierda, estas políticas de la gente, pues, de grupo progresista. Hay que tener en cuenta aquí, mis estimados, que la gente que sigue, pues, no este paradigma progresista es la gente que ha tomado ideas bases de la gente de izquierda. Bien, por eso es que la gente de izquierda en sí y los progresistas, pues, no tienen por ahí no muchas coincidencias. ¿Correcto? Nos vamos entonces al siguiente párrafo. Nos dice. El activismo por los derechos de las mujeres y el colectivo LGBTIQ+, suma ahora una nueva razón para salir a las calles el 8 de marzo. De distintos sectores han recordado, tras el anuncio del gobierno, que Argentina mantiene compromisos asumidos en tratados internacionales de derechos humanos y que eliminar la perspectiva de género significa arrasar con el respeto a las diversidades y cuestionar muchas leyes que están vigentes. Es un disparate más que nos distrae de la cuestión principal, indicó en redes María José Lubertino, que presidió el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo entre 2006 y 2009, sobre el anuncio que considera un distractivo de la crítica situación económica y social en el país. Bueno, aquí se señala que, a ver, las mujeres, ¿no? O el activismo por los derechos de las mujeres y el colectivo LGBTIQ+, ahora tiene una nueva razón para salir a las calles el 8 de marzo. ¿Por qué? Porque justamente estos grupos son los que apoyan, ¿no? Esta perspectiva de género, son los que promueven el lenguaje inclusivo. Entonces, se entiende que este 8 de marzo pasado han tenido que salir, pues, ¿no? A las calles para que protesten contra esta política de Javier Milei que se ha dado, pues, mucho antes de esa fecha, ¿no? Si no mal recuerdo, esta medida Javier Milei la promovió, la sustentó desde fines de febrero pasado. Bien, pero ¿qué más? Cuando se dispuso esta nueva política de anular el lenguaje inclusivo, bien, muchos
se señala en el texto, han señalado, ¿no? Han expresado que si Milei pues sigue esa línea, entonces va a entrar en confrontación con compromisos, con tratados internacionales de derechos humanos que la Argentina ha firmado, ¿no? Con estos compromisos o tratados en los cuales, pues, no, la perspectiva de género, bien, ha sido un punto central. Ahora, eso ya tendrá que verlo, ¿no? El gobierno de Milei, cómo es que se presenta, ¿no? O cómo es que aborda, ¿no? Esa problemática. Bien, porque si Argentina forma parte de dichos compromisos, cuando se trata de compromisos, tratados internacionales, hay que tener cuidado, ¿no? En desarrollar alguna acción contraria a lo que dice el compromiso del tratado, porque puede ser algo negativo para el país, pero en este caso ya eso lo tendrá que observar el propio gobierno de Javier Milei. Señores, por favor, tengan cuidado con sus audios. Bien, a ver, voy a silenciar a todos. Bien, a ver, entonces seguimos. Además, por ejemplo, para una especialista, por ejemplo, para una expresidenta de este instituto que te señala la lectura, bien, lo que ha hecho Javier Milei no es una buena política, sino más bien es un distractivo, según ella. ¿Por qué? Porque es una especie de cortina de humo para tapar la situación económica y social en el país. Pero aquí hay que darle, pues, ¿no? El apoyo a Milei, en este caso sí, claro, ¿no? Porque nosotros sabemos que la situación económica de Argentina no se ha desarrollado recién con Milei. Esa situación económica de Argentina viene desde hace muchos años atrás, ¿no? 60, 80 años, pero que sí, se ha acentuado en los últimos años, me parece, si no mal recuerdo, desde 2013, 14, que la economía de Argentina empezó, pues, ¿no? A ser más crítica. Entonces, no es que esta economía que conocemos de Argentina, bien, se haya vuelto negativa recién con el gobierno de Milei, ¿no? A ver, nos vamos al siguiente párrafo y nos dice, en las redes sociales, desde la oposición, pronto empezaron a circular mensajes que criticaban la decisión y memes que sugerían que el gobierno antepone prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género, a invertir en educación, garantizar alimentos a los comedores sociales o fomentar los derechos de la niñez. Decir nosotros está prohibido. Decir mogólico DM es el estilo presidencial, apuntó el diputado Leandro Santoro en referencia al tipo de mensajes que comparte o avala Milei en cuenta de ex, antes Twitter, que usa con compulsión para agraviar, descalificar o humillar a opositores. Bueno, aquí además se entiende de forma muy clara la postura del autor o la autora, ¿no? Obviamente está en contra de las políticas de Milei, obviamente no es un partidario de Milei o partidaria de Milei, bien, no le parece la postura de Milei, podríamos entender que el autor o la autora de repente es afín a la izquierda o de repente es afín al grupo progresista. Bien, ¿por qué? Porque señala, por ejemplo, la opinión de un diputado, bien, un diputado que es del grupo no contrario al grupo de Milei, que sustenta o que entiende que para Javier Milei no el lenguaje inclusivo es más perjudicial que, por ejemplo, agraviar, descalificar o humillar. No. Bueno, eso nosotros lo tenemos que corroborar, no solamente pues no tenemos que creer simplemente porque lo estamos leyendo. Bien. Hay que analizar siempre, mis estimados, hay que siempre corroborar, siempre tenemos que ir más allá de los que nos presentan porque a veces nos pueden engañar. Bien, entonces hay que tener cuidado. Nos vamos a la última parte entonces de este artículo donde ya se señala un pequeño análisis del autor o la autora. A ver, nos dice. Nadie esperaba que Milei se dirigiera a sus ministros este martes en la reunión de gabinete o les hablara a los diputados en la apertura de las sesiones legislativas el próximo viernes. Pero la decisión de prohibir el lenguaje inclusivo en la administración pública va más allá de no adoptarlo y marcar distancia con el gobierno anterior del peronista Alberto Fernández, quien defendió su uso y llegó a implementarlo. No es un problema de idioma,
es un problema de que todos se sientan interpelados. Todos se sientan interpelados. Está bien dicho, pronunció el exmandatario, padre de una persona no binaria en un acto oficial. Bueno, claramente aquí el autor hace una oposición muy evidente entre el gobierno de Milei y el gobierno, pues, no de Alberto Fernández, quien es peronista, como te dice, pues, no el texto, pero ¿qué implica ser peronista? Bueno, seguir las ideas, pues, no de este expresidente, bien, de Argentina, de Perón. Pero Perón, ¿qué línea seguía? Bueno, una línea socialista, ¿no? Perón era de izquierda, entonces se entiende, pues, que Alberto Fernández seguía la línea izquierdista, bien. Y obviamente Milei no va a seguir pues las mismas políticas porque Milei no es de izquierda, ¿no? Sabemos que Milei incluso aborrece a la izquierda. Bien, debe haber una oposición muy clara, una oposición muy marcada. Bien, por esa razón es que Alberto Fernández sí apoyaba este lenguaje inclusivo y Milei no lo apoya. ¿Estamos de acuerdo? Nos vamos al siguiente párrafo y nos dice... El llamado lenguaje inclusivo, que contempla el uso de la E u otros morfemas como forma de visibilizar las políticas de género en español, cobró notoriedad en Argentina durante las manifestaciones a favor de la legalización del aborto en 2018. Arrancó en las escuelas secundarias y se extendió impulsado por los movimientos feministas y a favor de la diversidad sexual, sobre todo por los jóvenes e integrantes de la comunidad LGBTIQ+. Entonces aquí se precisa desde cuándo pues no cobró mayor notoriedad este tipo de lenguaje, desde cuándo sobre todo se promueve, sabemos que es desde el año 2018 que ha tomado fuerza, y sí, ha tomado fuerza porque en Argentina pues no, su uso se ha extendido más que por ejemplo si lo comparamos aquí en Perú, ¿no? En Perú se usa, algunos usan este lenguaje inclusivo. Sí, bueno, yo he encontrado algunas personas que usan ese lenguaje. Bien, forma parte de su libertad. Bien. Eh, pero en Argentina ese uso pues no se ha extendido más. Bien, se ha extendido más y ya te precisan desde qué año y cuándo, cuando se estaba realizando las manifestaciones a favor de la legalización del aborto. Porque sabemos que esas posturas, ¿no? Esos pedidos, bien, siempre son por parte de estos grupos feministas o grupos de izquierda o grupos, pues, ¿no? Progresistas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, van de la mano, pues. A ver, nos dice el siguiente párrafo. La Real Academia Española ha rechazado su implementación y ha considerado que el uso del masculino gramatical no supone discriminación sexista alguna. El uso de la arroba o de las letras E y X como supuestas marcas de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario, defiende la RAE. Algunos académicos señalan que los cambios en el idioma llevan siglos y que esa forma de expresión es solo el espejo de una posición sociopolítica, como expresó la presidenta de la Academia Argentina de las Letras, Alicia Zorrilla, a El País en 2019. A ver, aquí, mis estimados, hay que tener en cuenta que la RAE ahora actúa como una institución que se fundamenta sobre la evidencia científica, ¿no? Sobre la teoría científica. ¿Cómo así, profesor? Antiguamente, por ejemplo, si hablamos de los años 70, máximo creo 80, la RAE actuaba como una especie de santa inquisición de la lengua. Es decir, te señalaba que había una forma correcta de hablar y una forma correcta de escribir. Pero ahora la RAE, gracias a las investigaciones científicas, sabe que no existe una forma correcta de hablar. Sabe que sí, sí existe una forma correcta de escribir. Bien. Entonces, la RAE no promueve o no te dice a ti cómo hablar. Lo que hace ahora la RAE es darte las normas de cómo debes escribir, de cómo debes redactar para que tu mensaje se entienda, porque ese es tu objetivo, ¿no? Cuando tú redactas un texto, quieres que tu texto pues no se entienda. Bien, entonces hay que diferenciar el plano oral del plano escrito. Bien, ¿por qué, profesor? Porque en el plano oral nosotros tenemos elementos extralingüísticos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú estás conversando con alguien,
ves sus gestos, ves su postura, no tienes el contexto, tienes esos elementos extralingüísticos para entender el mensaje. Cuando tú redactas un mensaje, cuando tú empleas la lengua escrita, no tienes esos elementos. Entonces, ¿qué tienes que usar? La norma dictada por la RAE, el uso de signos de puntuación, las formas convencionales usadas, profesor. Entonces, la RAE crea esas normas, ¿no? Y nos aporta a nosotros esas normas para que nosotros podamos redactar. No es así. Lo que hace la RAE es tomar el uso general, ¿no? En cuanto a las formas, para darte a ti las normas. Bien, el uso general, ¿por qué? Porque el uso general es el uso que entienden todos, pues, ¿no? Entonces, supongamos que este lenguaje inclusivo sea usado por todas las personas en un futuro, lo que tendría que hacer la RAE es simplemente aceptar esa forma. Pero como actualmente no es la forma general, no es la convención el lenguaje inclusivo, por esa razón es que no te lo da como norma para la redacción. Ahora, la RAE no te dice a ti cómo hablar. Luego, tú puedes hablar como a ti te parezca más pertinente. Tú puedes usar las formas que a ti te parezcan más adecuadas, ¿no? Entonces, hay que diferenciar, mis estimados, plano oral de plano escrito. Bien, y nos dice el último párrafo. Pese a la oposición de parte de la academia, el uso del lenguaje inclusivo ha crecido y se ha incorporado en dependencias de gobierno, universidades u organismos internacionales. Una guía elaborada por las Naciones Unidas, por ejemplo, señala que el lenguaje determina las actitudes culturales y sociales. Emplear un lenguaje inclusivo en cuanto al género es una forma sumamente importante de promover la igualdad de género y combatir los prejuicios de género. Si la decisión de mi ley avanza, esa opción quedará vetada dentro de las dependencias del Estado argentino. A ver, en cuanto a la primera parte de este último párrafo, podríamos decir que sí, es cierto, ¿no? El lenguaje inclusivo poco a poco se ha ido extendiendo. Hay dependencias de gobiernos donde se usa este lenguaje, sí, pero incluso ahí no todos los personajes, no todos los actores que se desarrollan en esas dependencias lo usan. ¿Se usa en universidades? Sí, pero incluso dentro de esas universidades donde se usa el lenguaje inclusivo, no todos usan el lenguaje inclusivo. En organismos internacionales también, pero incluso dentro de esos organismos internacionales donde se usa, no todos lo usan. Entonces, no es la norma convencional, pues. Para que sea la forma convencional, todos, absolutamente todos, deberían usarlo. Ahora, respecto a la siguiente parte de este último párrafo, donde te señala, pues, ¿no? Que emplear un lenguaje inclusivo en cuanto al género es una forma sumamente importante de promover la igualdad de género y combatir los prejuicios de género, eso tendríamos que corroborarlo nosotros, ¿no? Tendríamos que ponerlo en una balanza, analizarlo, reflexionarlo, porque no sé cuánto, por ejemplo, cambiaría en igualdad o en combatir los prejuicios de género en decir, pues, no compañera y no compañero. Entonces, no tenemos que creer todo, tenemos que siempre corroborar, analizar, mis estimados. Bien, esa es la tarea del universitario, siempre corroborar, investigar más, cuestionar y no simplemente absorber, como te he dicho en un inicio de la clase. Bien, entonces, por favor, ya expuse yo el texto, ya di una interpretación, tú también has tenido para leer. Entonces, quiero que participes, por favor, puedes levantar la mano para darte el paso para que puedas desarrollar tu opinión, de repente tu crítica, ¿no? De repente una posición contraria, una posición a favor, no sé, lo que tú pienses pertinente. A ver, por favor, mi estimada Jennifer, por favor, te cedo la palabra. Buenos días, profesor. Lo que quería decirle era que usted cuando se refería a que existen distintos tipos de feministas, algunas que apoyan la identidad de género y todo eso, mencionó que las radicales eran las que apoyaban eso, cuando en realidad las radicales serían las que serían las feministas conservadoras. Solo quería aclarar esa parte. Ya, bueno, yo tengo que aclararles a ustedes que en la semántica de la lengua, radicales, ¿no?
algunas veces puede ser, pues, no sinónimo de conservadoras, pero radicales también en otros contextos puede ser, pues, no sinónimo de las que presentan las ideas, pues, no, digamos, más progresistas en este movimiento. Bien, entonces, en la lengua, mis estimados, los vocablos no son eh, monosémicos, son polisémicos. Bien, entonces, claro, tú desde tu perspectiva o desde tu grupo no puedes llamar feministas radicales a las más conservadoras, ¿no? Pero he escuchado a quienes llaman feministas radicales no a las más conservadoras, sino a las feministas que tienen ideas más progresistas. Entonces, desde mis discursos yo te estaba haciendo esa diferencia. Bien, se debería entender así. Bien, sí, a ver, tengo aquí, por ejemplo, mi estimado Alexander. Alexander, por favor. Sí, profesor, una consulta. ¿De casualidad este texto tiene ejercicios que resolver o preguntas como usualmente llevamos cada semana? No, no. Este curso sobre todo desarrolla pues no esa capacidad de reflexión, de debate, mi estimado. Bien, no se precisa preguntas con opción múltiple. Bien, tengo por aquí también a Alexandro, por favor, Alexandro. Desde el punto de vista que he podido, desde los diversos puntos de vista que he podido observar a través del artículo, eh, ninguno ha podido tener alguna coincidencia entre sí. O sea, se han dado puntos de vista de las Fuerzas Armadas, de la señora, no me acuerdo su nombre, pero de la señora que comentó, tenía diversos puntos de vista, hasta del propio Milei, pero no había ninguna coincidencia, o sea, en sí no están dando ninguna razón principal del por qué se está dando toda esta problemática. Desde uno que va desde el adoctrinamiento marxista cultural, como menciona Milei, hasta un tipo de cortina de humo para que se pueda, para que pierda notoriedad la crisis económica que está ocurriendo en Argentina. Pero a pesar de eso, puedo enfatizar o subrayar que al ser solo prohibidos los funcionarios, porque acá menciona que solo se está realizando la prohibición para los que trabajan en el Estado público, se omite el derecho a la expresión en su propia constitución política. Y eso del derecho a la libertad de expresión, que pues viene desde hace mucho, desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, o sea, los derechos de primera generación, que serían los principales derechos, por así llamarlo. Eh, así, así que si esto llega a tener una mayor notoriedad en el país o llega a tener una mayor problemática dándose o realizándose marchas en contra de esta prohibición, pues a mi punto de vista, llegaría a ocasionar que los organismos internacionales puedan intervenir en este conflicto que se está dando en Argentina y pues causándole graves consecuencias a este gobierno que está prohibiendo esto. Pero también no omito que la problemática social o económica, no omito esto de la problemática social o económica, pero resalto que no es que le estén dando un mayor énfasis a esto de la prohibición del lenguaje inclusivo, solo que se están dando estas prohibiciones, pero ya desde antes y después de la campaña que realizó el, la bancada, por así decirlo, de La Libertad Avanza o el grupo político de Milei, siempre se enfatizó en la problemática o en la solución de la problemática económica social. Eso. Muy bien, mi estimado. Aquí, por ejemplo, yo quiero precisar que, como había dicho en el análisis, tenemos que diferenciar los planos, ¿bien? El plano escrito del plano oral. Lo que ha hecho, por ejemplo, mi ley es prohibir que se use este lenguaje inclusivo, pero en el plano escrito.
Porque así lo prohibiera en el plano oral, o sea, sería imposible. Bueno, si tú quieres usar como hablante el lenguaje inclusivo, o sea, lo puedes hacer porque forma parte de tu libertad. O sea, es imposible que a ti te obliguen a hablar como otras personas quieren. Bien, hay que tener en cuenta eso sobre todo nosotros que tenemos que tener en cuenta varios conceptos de lenguaje, de la lengua, porque en habilidad verbal nos seguimos con estos lenguajes, son importantes, ¿no? Como por ejemplo el concepto que señalaba anteriormente, ¿no? El hecho de que la lengua sea creativa, ¿no? Y que, por ejemplo, si para ti una palabra significa exactamente eso en un contexto, puede terminar otra cosa o puede significar otra cosa, ¿no? Aquí, por ejemplo, mi estimada antes me replicaba, profesor, no, no es así, pero yo en el contexto en el que estoy desarrollando está dando esa idea, ¿no? Es como que tú precises, digamos, a ver, la palabra causa que tú conoces, ¿no? A ver, en un contexto puede significar amigo, en un contexto puede referenciar al plato de comida. En tu pregunta de sentido contextual, tienes que tener en cuenta eso, el contexto, mis estimados, es importante en lenguaje. Bien, mi estimada Camila, por favor. Quería decir que el hecho de la autora o el autor lo tome como una cortina de humo puede ser por el hecho de que, aunque, o sea, el hecho de implementar esta prohibición eh, va a generar, el gobierno sabe que va a generar polémica y que se va a empezar a hablar y prestar más atención de eso y va a distraer de la de la problemática económica que existe en el país. Entonces, nada más quería decir eso. Ya, claro, sí, puede ser una cortina de humo, ¿no? Los políticos suelen usar muchas cortinas de humo, bien, para tapar otras acciones negativas o digamos algunas problemáticas que no pueden solucionar, ¿no? Es algo muy recurrente, sí, puede ser una cortina de humo y eso de igual manera se tiene que investigar si es así o no, ¿verdad? Eh, a ver, otra vez mi estimado Juan, ¿Se me escucha? sí, mi estimado, por favor. Ok, bueno, teniendo en cuenta lo leído en el texto, junto con la información que he recapitulado de algunas investigaciones previas que hice, puedo tener en cuenta que, al menos viendo toda la problemática que se está armando a fecha de hace un mes por toda la prohibición que se está haciendo del lenguaje inclusivo, simplemente veo una medida de Milei de simplemente apartarse por completo de lo que fue el gobierno anterior, puesto que ambas posiciones de política son diferentes. Milei optando por la ultraderecha liberal y los anteriores por el peronismo tirando para la izquierda. Debido a esto, no se tiene que tener en cuenta como algo sexista el que Milei haya decidido prohibir el uso de la E o los morfemas que bloquean en sí el lenguaje como tal, puesto que solamente es una diferencia ideológica. Javier Milei lo que quiere hacer es separarse por completo de lo que fue el gobierno anterior de Alberto Fernández y de los más de 20 años de kirchnerismo y peronismo que gobiernan en el país de Argentina. Por ejemplo, tengas en cuenta, cadenas de televisivas como C5N están constantemente en ataque y buscando represalias en contra del presidente por cada medida que está tomando, puesto que desde que Milei entró está restringiendo cuantas beneficios dejaron los antiguos mandatarios a cada uno de los políticos que solamente usurpan dinero del banco que prácticamente ya no existe en Argentina. Por ello mismo, al menos en mi opinión, me parece una decisión acertada que Milei quiera tomar estas separaciones con los gobiernos anteriores, puesto que prácticamente Argentina, desde la época de 2013 hasta 2021, presentó una inflación de más del 1000%, y todo esto debido por decisiones tanto gubernamentales como económicas que no beneficiaron en nada. En la nueva ruta que está tomando Milei me gusta bastante, pues está tratando de buscar un progreso diferente. Y esto se colabora aún más cuando uno se da cuenta que los peronistas, la gente que está a favor del antiguo régimen de más de 20 años, esperaron hasta que Milei gane las elecciones y recién ahí empezaron a manifestar todas las problemáticas del país. ¿Qué si la inflación? ¿Qué si la suba de precios? ¿Qué si es que no hay para comer? ¿Cuántas más cosas diferentes? Por ello mismo, al menos en mi criterio personal, considero que esta es una medida bastante positiva por parte de Milei y que todo tipo de reclamo en contra de ella es más que nada para perjudicar al gobierno
ya por motivos que no tienen nada que ver con hoy en día, porque si uno ve las noticias allá, se da cuenta que Milei está trabajando para mejorar el país, no está trabajando para traerlo en contra, no está enfocándose principalmente en prohibir el lenguaje o en suprimir a las minorías, como se hacen llamar. Está trabajando para sacar adelante un país que está en la ruina. Muchas gracias, mi estimado. Bueno, por ejemplo, mi estimado tiene una postura más afín a la de Milei. Entiende que las políticas de Milei son positivas, no van a ayudar. Bien. Eh, eh, para discriminar, para analizar este tema, mis estimados, bien, hay que tener cuidado siempre. Hay que conocer los conceptos, hay que conocer la realidad, hay que conocer, pues, no las medidas y no apasionarnos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí hemos visto diferentes posiciones. Muy bien, muy bien. Se ha cumplido con el objetivo. El objetivo era que tú sientas, ¿no? O te permitas establecer, pues, una posición y a partir de esa posición argumentar. Bien, ese es el objetivo del curso, mis estimados. Eh, Creo que había una premisa que no di, ¿verdad? Y tenía que ver con el apasionamiento. No se apasionen bien de manera muy radical, intensa, porque a veces eso puede jugarnos en contra. Bien, se los digo para todos. ¿Estamos de acuerdo? Yo, por ejemplo, también podría tener una posición más afín a la de mi ley según los conceptos de lengua que manejo, según los conceptos teóricos del lenguaje que conozco. Bien, pero incluso así tengo que siempre escuchar la otra posición, bien, y debatir de forma alturada sin amargarnos. Esa es una premisa también que debemos cumplir a lo largo, mis estimados, de las siguientes semanas. Mis estimados, el tiempo nos ha ganado. Disculpen a los que no han podido dar su posición, sus ideas. El tiempo a veces es así. Lamentablemente no tenemos más de una hora. Bien. Nos vemos entonces el siguiente sábado, mis estimados, que tengan un buen sábado, buen fin de semana. Hasta el siguiente sábado. Abrazos para todos, abrazos para todos. Cuídense, cuídense hasta el siguiente sábado. Muchas gracias, profesor. Cuídese.